saludamos a todos los asistentes al evento y saludamos la posibilidad de que estos espacios se empiecen a desarrollar en la universidad, en el entendido pues que esa ha sido una búsqueda nuestra y apunta, de una vez lo vamos a plantear, a desarrollar una propuesta de constituyente universitaria donde participen los estudiantes, los profesores y los trabajadores, porque esta universidad nos pertenece y somos nosotros quienes deben definir el rumbo de lo que aquí se haga. Hay unos anuncios parroquiales antes de la ponencia que tienen que ver con la consolidación o con la manera en que se desarrolló este espacio. Nosotros, más o menos desde el 12 de marzo de este año, empezamos a comunicarnos con todos los candidatos a la rectoría. Algunos respondieron, otros no. La comunicación con los candidatos a la rectoría solo fue respondida, hay que decirlo, cuando a través de una acción de hecho nos tomamos la biblioteca y pues ahí sí fuimos escuchados, ahí sí nos respondieron y a partir de allí desarrollamos una interlocución donde le propusimos posteriormente al rector de manera ilegítimamente impuesto por el CCU, le propusimos la consolidación de un espacio como este. Dicen compañeros, esto no es un regalo, no nos están haciendo un favor, la administración no nos está ni contando, ni regalando, ni ofreciendo nada. Esto también ha sido producto de la movilización y de la actividad de compañeros de las organizaciones aquí presentes y queremos que eso sea claro. La vicerrectora se había comprometido a venir al evento, no vino, es una muestra más de su postura ambigua frente a la universidad, mientras habla de las posibilidades de debate democrático, militariza la universidad y promete torniquetes. Eso es algo que nosotros queremos denunciar acá y al mismo tiempo desconoce a los trabajadores y alrededor de eso queremos nosotros debatir nuestra ponencia, alrededor de la necesidad de reconocer nuestros conflictos, compañeros. Leo. La civilización que ha inventado los instrumentos más perfectos de comunicación es la misma civilización que sufre por falta de comunicación. Jacobson dijo alguna vez, el lenguaje es el único bien enteramente socializado. En efecto, todos somos productores y consumidores del lenguaje. En materia lingüística, nadie es propietario. Ahora bien, todos tenemos derecho a hablar, pero muy pocos pueden hacerlo a través de los medios de comunicación. Aún más, no solo no nos dejan hablar, sino que quieren obligarnos a que escuchemos los mismos eslogans, las mismas mentiras, las mismas necedades. Las empresas capitalistas o los gobiernos han confiscado la función lingüística, el hablar, el oír, el responder, y la han convertido en monopolio, un negocio, una forma de dominación política, el interlocutor convertido en cliente copartidario. Para mí, el socialismo comienza, o debería comenzar, con la libre posibilidad de todos y cada uno de hablar, oír o replicar, sobre todo lo último, el derecho a la réplica, algo que es cada vez más difícil en la sociedad tecnológica. El lenguaje es social, pero los medios de comunicación no han sido hasta ahora medios de liberación de los hombres, sino al contrario, han servido para dominarlos. Octavio Paz dice eso. Esta cita ilustra de modo general, pero acertado, el problema del lenguaje en una circunstancia tan compleja como la colombiana, en la que los medios de comunicación de masas se empeñan en promover la estupidez y la ignorancia en su intento por convencernos de que lo más cercano a la felicidad que podemos tener como sociedad es el entretenimiento y la farándula. ¿Por qué a muchos colombianos les interesa más el fútbol o el embarazo de Shakira que los temas que realmente inciden en su futuro o en su bienestar? O en el bienestar de sus hijos, por ejemplo la reforma tributaria, la entrada en vigencia del TLC, las posibilidades de paz o guerra en las que se debate en nuestro país. Pretendemos en esta primera parte una aproximación al manejo del lenguaje y su relación con el discurso como generador de criterios que validan la exclusión, el estado de cosas, las opiniones promedio apoyadas en el miedo o la ignorancia, que son la base de modelos mentales para configurar un discurso hegemónico, unanimista y autoritario, como sucede a diario en Colombia. La expansión victoriosa de la tontería, además de ofrecernos la identidad como productos que se adquieren en el centro comercial, nos impone desde los medios un discurso que alimenta la paranoia, glorifica al más fuerte, le rinde culto al éxito individual, cualquier cosa que esa cosa sea, pleitesía a las marcas de todo lo extranjero y hasta en el ámbito académico. Preferimos encerrarnos en la torre de marfil
formación universitaria a repasar autores europeos o norteamericanos para poner de moda conceptos teóricos y políticos que poco o nada tienen que ver con nuestra realidad. Mientras tanto, se entroniza la cultura del miedo y la rabia contra lo diferente, apelando a mitologías y fetiches cotidianos, exaltando la idea de suprimir lo que no sirve y lo que genera conflicto. La supresión de ciertas realidades se relaciona directamente con uno de los aspectos fundamentales de lo público. Esto último, lo público, no referido a los espacios comunes. Esa es una definición que resulta restringida y más bien tendenciosa, porque pone el acento en la higiene versus la suciedad, entendiendo por suciedad lo que es el gusto o la opinión de quienes defienden esa postura. Lo público lo referimos al discurso, que es un elemento esencial del poder en términos de control. El poder, además de los recursos sociales con que lo identificamos, casa, dinero, auto, servidumbre, tiene otros recursos simbólicos, fama, autoridad, puestos, etc. En particular, aparece como muy relevante el acceso al discurso público. ¿Quién define el discurso público y los temas de interés público? ¿Quién dice la ley? ¿Quién determina la orientación académica del discurso público en la universidad? ¿Las mujeres reducidas a la esclavitud del hogar, acaso? ¿Los trabajadores en las fábricas? ¿Los estudiantes de colegios y universidades públicas? ¿Los campesinos, indígenas y negros de Colombia? No, compañeros, ellos no definen el discurso. Por la vía del control del discurso se consolidan las teorías que validan los estados de cosas descritos anteriormente. La diferencia y la contradicción se constituyen en una oposición absoluta, un otro externo, un enemigo total, agente pernicioso para la sociedad que merece ser expulsado, silenciado, desconociendo el conflicto, desconociendo esa minoría incómoda que se opone a identificarse por ese discurso hegemónico, definidor de roles sociales, de lo que es bueno y de lo que es malo, de los personajes y modelos aspiracionales con los cuales debemos identificarnos, las cosas que debemos comprar y peor aún, lo que debemos pensar, los enemigos a los que debemos temer o combatir. De modo que las opiniones y acciones contrarias al discurso hegemónico aparecen obra de resentidos sociales, locos, dogmáticos, enfermos mentales que conspiran desde sus cuarteles de maldad para sembrar el caos en nuestro modo de vida occidental y cristiano. De los discursos hegemónicos surge el otro demonizado, el fanático, el enfermo social, el desviado. Esa patologización de los pensamientos y comportamientos disidentes en la sociedad da lugar a tratamientos indeseables, sujetos al problema y por tanto justificablemente prescindibles o suprimibles. La cultura del miedo, que llaman algunos. Todos temen a los números de celulares, a ser atropellados por un borracho, a los niños delincuentes, a que le arrojen ácido en la cara. Pero nadie teme ser ejecutado extrajudicialmente por la policía o el ejército para ser presentado luego como baja en combate. Y esa sí es una problemática real que se ha llevado por delante a miles de colombianos. En la construcción de los temores, en la definición de los enemigos y en las opiniones que podemos considerar como correctas en el marco de los límites legales, creemos que tiene que ver mucho la manera en la que se recibe, se asimila y se analiza el discurso hegemónico en relación con la realidad. Los medios construyen un ellos, en este caso ellos somos nosotros, los carpados, y un nosotros, y en medio una barrera que separa. Ellos son los que hay que temer, en tanto nosotros los buenos, que respetamos la norma y hacemos las cosas de acuerdo a la ley. Hay una constante transmisión en la televisión de desgracias personales, violencias sociales, noticias rojas, instigación a la venganza y a la punición desmedida para estos que con sus delitos no nos dejan vivir en paz. Populismo punitivo, chamanismo jurídico, manipulación mediática, dicen por ahí. En ese sentido se definen muchas de las posturas o opiniones que se construyen como la representación social o el modelo mental de lo bueno y lo malo. Esa barrera entre ellos y nosotros da lugar a ese pánico moral que nos hace temer violar la ley. Entonces, si todos sabemos quién es el malo, si nosotros mismos nos prevenimos para no pensar ni acercarnos a los ámbitos enemigos, no es necesario un policía en cada esquina cuando cada uno lleva su propio policía en la cabeza. Sin embargo, compañeros, hay un policía en cada esquina, además. Así, todos los estudiantes somos criminales. Los que asumimos la capucha somos además terroristas y locos. Los campesinos e indígenas son malos porque cultivan la mata que matan y los pobres son potenciales delincuentes. Nuestros barrios pobres son zonas deprimidas y por tanto peligrosas. Un largo etcétera construido desde el dominio del discurso público para justificar la acción violenta de fuerzas estatales y paraestatales. Desde ese discurso surge la invisibilización, la no gente, los que no existen, los que podemos obviar por antichéveres. Surgen las identificaciones con los
opiniones que convierten a los disidentes de todos los tipos en malvados por naturaleza, que no escuchan ni tienen argumentos. Por ese camino se consolida el pensamiento único, pues religioso, donde lo que no es oficial es herejía política. Surge ese ambiente político en el que se opinan las directivas universitarias, opinan las autoridades nacionales, sus opiniones son técnicas y no tienen nada que ver con su orientación neoliberal, pero si opinan los estudiantes, los profesores y los trabajadores, en contrario a esas autoridades, su opinión es una expresión ideológica cuando no de odio y frustración. Esto lo saben muy bien los académicos que vetan de sus cenáculos a los peligrosos profesores rojillos, aunque esos profesores sean expertos en los temas académicos que tratan. Así se construye el enemigo, así se legitima en Colombia la supresión de la gente. En Colombia hoy se suprime a miles de supuestos criminales, a los locos, a los desocupados, transexuales, vagabundos, menesterosos, homosexuales, recicladores, a los pobres y más. Se les suprime con la cárcel o la muerte a manos de fuerzas oscuras, y eso sucede en los barrios de Bogotá y en muchas ciudades de nuestro hermoso país. En Colombia, durante más de 25 años en esta última guerra, se ha llevado adelante un modelo de desarrollo forzado e impulsado por el paradigma mundial de la democracia liberal, el mismo que se abroga el derecho de invadir países para imponer por la violencia su visión del mundo y que ha patrocinado en Colombia el desarrollo de los negocios a partir del desplazamiento y el despojo, fundamentalmente por parte del paramilitarismo y las fuerzas del Estado. Sin embargo, esta realidad se desconoce, se obvia, se olvida y se tergiversa, incluso con carambolas teóricas y absurdos argumentales, en función de demostrar que todos los males de nuestra nación son obra de un malo absoluto y demoníaco, encarnado supuestamente en las insurgencias armadas. Así se construyen las opiniones en la cotidianidad. En Bogotá o Medellín, cuando recibimos a algún visitante extranjero, mostramos orgullosos edificios como el Coltejer, el edificio inteligente de empresas públicas, las partes lindas de los sistemas de transporte masivo, los centros comerciales, las zonas que se parecen a Miami, como si todo eso fuera nuestro. Cuando la verdad es que son edificios y empresas que pertenecen a multimillonarios que se han quedado para sí con el desarrollo urbano, con los espacios amables, la calidad de vida, y han desplazado para los barrios marginales la falta de servicios, la ausencia de oportunidades, la inseguridad y por supuesto a los pobres. Y nadie se ríe, nadie se asombra, para todos es normal. Esa, compañeros, es una realidad que aunque no aparezca en televisión, aunque nos esforcemos por no verla y nos concentremos en cultivar el espíritu como hippies bondadosos, que supuestamente no imponen posturas ni las asumen, por más que tengamos de construir nuestro alrededor un gueto de confort y asistir a la universidad solo a desarrollar nuestras destrezas profesionales para servirle a la empresa privada y a nuestro enriquecimiento, esa realidad existe y nos toca, compañeros. En síntesis, el control del discurso por parte de las élites dominantes define en muchos sentidos lo que se puede debatir y lo que son asuntos exclusivos de la llamada clase política. Esta situación ayuda a definir nuestros miedos, nuestros amigos y enemigos, nuestros prejuicios, nuestras valoraciones axiológicas y las opiniones que consideramos correctas en relación con las identificaciones mentales que logran los detentadores del poder. Ellos presentan de sí mismos imágenes positivas, también de sus instituciones, y de nosotros mismos presentan imágenes negativas. Llegamos por esa vía a avergonzarnos de ser lo que somos: latinos, colombianos, feos, gordos, pobres, negros, indios. De conjunto, llegamos al extremo de entender como democracia la estabilidad para los poderosos, el control del fuerte sobre el débil, una democracia, entre comillas, que no está diseñada para permitir a las mujeres, a las minorías, a los pobres, a los ajenos al poder, la plena ciudadanía económica, social y política, porque todos ellos hacemos parte del otro absoluto. Esa, compañeros, es la democracia liberal, un conjunto de procedimientos para penalizar y para excluir. Las concepciones de violencia. Cuando hablamos de violencia tendemos a usar el concepto como una categoría absoluta, sin temporalidad ni circunstancia, ahistórica e incluso como ajena al humano, un fantasma que recorre el mundo envenenando las mentes de hombres y mujeres. Ese entendimiento se extiende a todos los conflictos que implican la acción directa o diversos niveles de acción violenta. Llega incluso a extenderse al ámbito de lo simbólico. Sin lugar a dudas, entender la violencia como un ente abstracto casi dotado de personalidad, así como la maldita niña o el invierno que nos castiga, es un concepto bastante ingenuo o bastante tendencioso, que por lo general solo nos muestra los efectos, pero evita convenientemente cualquier mención a las causas u orígenes. Para
hablar de violencia diremos algunas cosas acerca de la guerra, que es una muy seria expresión de violencia. Entre otras cosas, nunca tan mediocre como quienes la patrocinan, la impulsan y la creen el mejor remedio para salvar la sociedad. La guerra, como se sabe, y si no se sabe basta estudiar un poco de historia, es un acto humano. No desaparece con la civilización, sino que la acompaña y crece con ella. Luego no es contraria a la civilización humana, sino una expresión de ella, aclaramos, una expresión de esta civilización. De modo que la violencia no solamente como sujeto de un concepto abstracto de orden metafísico como podría ser Dios o el diablo, no se define a sí misma, no se determina como quien viene a perturbar la paz en razón del espíritu destructivo que lo anima. ¿Por qué? Preguntémonos, en un país golpeado por la guerra se glorifican los modelos violentos como héroes de la patria y el militarismo como ejemplo de orden social. ¿Por qué elegimos al que promete guerra? Creemos que esto es así porque la violencia expresa opiniones y posturas políticas y se justifica en ellas, así como el discurso genera conceptos y modelos mentales que justifican ciertas violencias, las de los detentadores del poder, y condenan otras, las de los que sufrimos ese poder. La guerra, la violencia, el conflicto pueden estudiarse, definirse y caracterizarse. En tal sentido, son muchas las obras teóricas en torno al problema que nos permiten una mirada menos intuitiva y más dispuesta al reconocimiento de los conflictos y sus posibilidades de solución. Pero citarlas o exponerlas supera los alcances de esta ponencia. Pensemos en lo siguiente. Ubiquémonos en un mundo de fábula, en el mundo de las hipótesis irreales, e imaginemos que un comando compuesto por musulmanes de diferentes nacionalidades ingresa de manera furtiva y veloz a la Casa Blanca, elimina con precisión a Michelle Obama, a sus hijas, a los agentes del servicio secreto y por último capturan al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Luego reciben instrucciones de Afganistán, ejecutan sin fórmula de juicio a Obama, se llevan su cadáver y lo arrojan al mar. No hace falta imaginar el escándalo internacional por semejante acto de barbarie, las discusiones en torno al debido proceso y la violación de los derechos humanos, las cadenas de oración mundial, las movilizaciones con camisetas blancas rechazando el hecho, y etc. El poder en su faceta de acceso limitado a la construcción del discurso público escondió e impidió incluso cualquier discusión con matices humanitarios alrededor de una situación muy similar a la supuesta que ustedes ya conocen. Decimos entonces que la guerra o el conflicto son constitutivos del vínculo humano, siendo la guerra la expresión de los conflictos en un punto en el que estos no pueden manifestarse ni aparecer de un modo distinto a la supresión del otro. Pero resulta que en Colombia, compañeros, la eliminación y el silenciamiento de los conflictos del contradictor son parte de la cultura política. Aquí la política se mide en muertos, lastimosamente. La ilusión de una sociedad o una universidad sin conflictos, diluidos sus intereses en un concepto absoluto y una convivencia cálida, silenciosa y exenta de contradicciones no es posible y no es deseable. La sociedad y la universidad como universalidad se desarrollan en medio del conflicto y la hostilidad de intereses, posturas políticas y concepciones del mundo diversas. Lo diverso aquí no es que unos jueguen fútbol, los otros fumen marihuana, los demás allá lean y escriban y nadie moleste a nadie. Lo diverso implica la confrontación de ideas, de posturas, implica el conflicto. Ahora bien, lo que queremos debatir son las maneras y los mecanismos en que ese conflicto se trata de solucionar y se resuelve para dar lugar a otros nuevos. Ese debate tiene que ver con la estructura social de nuestro país y en la universidad con cómo nos pensamos en el contexto nacional. Entiéndase que cuando hablamos de conflicto no nos referimos a un conflicto que se exprese necesariamente de manera violenta, pero sí tenemos claro que la manera en que se expresan los conflictos tiene que ver con las condiciones sociales y económicas en las cuales se desarrollan. Llamamos a reconocernos en lo que somos y en las opciones políticas que cada uno asume. La capucha, la no capucha, el tropel, no el tropel. En Colombia nos debatimos entre la guerra y la paz. Colombia es un país cuyas instituciones políticas se encuentran totalmente deformadas y han surgido cada vez luego de cruentas guerras civiles. Y ahí las instituciones y sus roles siempre han sido definidos por los vencedores en la guerra. Un país que ha transitado por obra y gracia de sus élites dominantes por las definiciones de enemigo como el bandido, el bandolero, el comunista y hoy el narcoterrorista. Un país cuyo proceso económico se ha desenvuelto a partir de la violencia y una violencia impulsada desde sus dirigencias políticas. Así, con las guerras del caucho, del café, de la coca, del banano, de la tierra, de la palma y hoy de las minas. Nuestras élites políticas han consolidado como una forma de sostenerse en el poder y desenvolver su proceso económico la guerra y la violencia como medios de acumulación de riqueza. En épocas recientes, un nefasto personaje decía sin ningún asomo de vergüenza: los
paramilitares íbamos adelante matando y desplazando, detrás los funcionarios legalizando y detrás los empresarios invirtiendo. Eso es la desfiguración y la disfuncionalidad de nuestro país y de nuestras instituciones. Aquí todos tenemos derecho a la educación universitaria. La ley no prohíbe a nadie entrar a la universidad, pero la vida en este país sí lo hace. Si todos los derechos son nominales, pero imposibles de realizar en los hechos, esta democracia no es más que un mito detrás del que se esconden los que hacen imposible esa realización. A nuestro país han llegado los automóviles, pero no las carreteras. Muchos de nuestros intelectuales pretenden equiparar eso con la modernidad europea, desconociendo que nuestros procesos no han dado lugar a la conformación de un Estado-nación y que las definiciones en el sentido constitucional y legal no dejan de ser meras formalidades. Son tan deformadas nuestras instituciones que el actual presidente Santos es sobrino nieto de Eduardo Santos, que fue presidente de Colombia del 38 al 42, cuya familia fue hasta hace muy poco dueña de uno de los principales formadores de opinión de los colombianos y casi el único medio de comunicación escrita de carácter nacional. Además, primo de Francisco Santos, vicepresidente de Uribe. De otra parte, el ministro del Interior de Santos, Vargas Lleras, hoy ministro de la Vivienda Gratis, que prepara su candidatura para luego de la reelección de Santos, es nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, que lo fue del 66 al 70, y es además sobrino del ex embajador y ex constituyente Carlos Lleras de la Fuente. Con todo, esta especie de regencia hereditaria no se discute, no se debate, no suscita ningún planteamiento de los académicos, no suscita ningún debate nacional. En Colombia los dos partidos tradicionales se alternaron el poder por más de 16 años y luego siguieron controlando el poder entre los mismos partidos con una alternancia casi invariable. Tan inmaduros somos políticamente que los nuevos partidos no son más que rupturas y alianzas entre los partidos tradicionales orientados por intereses económicos y burocráticos. Somos tan curiosos en términos de funcionamiento institucional que el funcionario encargado de hacer respetar las decisiones soberanas de los asociados y servir de mediador entre la libre voluntad del individuo y el Estado es un oscuro evocador de la Inquisición que se opone precisamente a las libertades individuales por las que debe procurar según mandato constitucional. Nuestro país le rinde culto a la formalidad. La Constitución y las leyes consagran la libertad de prensa, la libertad de cátedra, la libertad de asociación. Aquí no se cierran sindicatos por sus posturas y se le entrega personalidad jurídica a las asociaciones campesinas y populares, pero sí se asesinan líderes sindicales y campesinos, se amenazan y asesinan profesores y estudiantes, se asesinan, encarcelan y amenazan periodistas de medios alternativos y los de los grandes medios privados se autocensuran para no ser caja de resonancia de terroristas, según dicen. Existe en Colombia la libertad de huelga, pero todas se declaran ilegales antes de plantear cualquier solución a los huelguistas o ni siquiera se escuchan, como es el caso de la Universidad Nacional. Los derechos están escritos, pero no se realizan para la mayoría. Allí están muchas de las causas de nuestra tragedia y de nuestros conflictos. Nuestras instituciones son disfuncionales, incluso desde el punto de vista democrático liberal. La presunta modernización de las instituciones ha significado siempre conflictos económicos que terminan convertidos en conflictos violentos. Así, una petición de agua potable en un pueblo de la costa concita la movilización del ejército, la imposición de un toque de queda de medidas excepcionales para el control de la población, convirtiendo cualquier reivindicación social en un elemento que amenaza la seguridad del Estado. Es la consolidación del estado de excepción permanente, y aquí le llamamos a eso seguridad o prosperidad democrática. Eso debería llamarse, sin tapujos, fascismo. Un país se entregan con pompa nuestros recursos naturales, planteando sin empacho que así como en el pasado le dimos riquezas a España y Europa con nuestro oro, hoy podemos hacerlo con Estados Unidos y todos los que quieran invertir en extraer nuestros recursos. Nuestras instituciones al servicio de la inversión extranjera y nuestros académicos todavía sustentando la inutilidad y la desvirtud histórica del concepto de soberanía en un mundo globalizado. Obviando, claro está, la vigencia e importancia que para los países desarrollados tiene el mismo concepto de soberanía. En un mundo globalizado en el que los empresarios extranjeros entran aquí con garantías para sus negocios, pero la mayoría de nosotros no entramos allá, como no sea para lavar platos y cuidar de sus niños, con la ilusión de estar aprendiendo el idioma. El conflicto en la universidad. La universidad está en Colombia, compañeros. No creemos en la propaganda para el consumo diario de la teleaudiencia acerca de que la guerrilla infiltra a la gente en la universidad. Sí, no. Nosotros creemos que es al revés.
La universidad la que tiene a la guerrilla llena de gente. Hay muchos intelectuales por estas condiciones de las que venimos hablando, y la comprensión de eso lleva a que la gente asuma posturas mucho, en la mayoría de las ocasiones muy radicales. En la universidad, desde los medios de comunicación y desde algunos sectores de la universidad se condena el tropel como obra de encapuchados siniestros que no han salido de la edad de piedra, pero se niegan las posturas que de esos escenarios se plantean, se ignoran las denuncias acerca de la represión violenta que se hace contra los activistas sociales dentro y fuera de la universidad. Se obvia, por ejemplo, el tropel como manifestación simbólica en contra de los asesinatos y abusos de la policía en los barrios populares de la ciudad, y se ubica el tropelero como enemigo infiltrado. La universidad como centro intelectual y de pensamiento crítico ha sido siempre la confluencia de diversas ideas y formas de actuar políticas en un país cuya cultura no ha sido nunca capaz de reconocer el conflicto como manifestación de diversidad y complejidad social, sino que lo extrapola siempre al ámbito de la agresión violenta, convirtiendo debates acerca de la autonomía universitaria, la definición de los contenidos de la evaluación docente en temas de un carácter tan subversivo que amenazan la existencia misma de la universidad. Otra vez la teoría del malo absoluto, que no es nueva en la universidad. Cuando el conflicto se niega, cuando el conflicto se oculta y se vela, se señala la disidencia social como agentes de comportamiento desviado, enemigos externos o de propósitos malignos, o simplemente como idiotas trasnochados y anclados en el pasado, se niegan las posibilidades de solucionar democráticamente dichos conflictos y se consolida la concepción unanimista, autoritaria y antidemocrática. Históricamente las disidencias, los hechos, han sido asesinados en Colombia y el movimiento estudiantil no ha escapado a esta realidad. En la universidad de hoy, los activistas de organizaciones estudiantiles amplias y abiertas son perseguidos por la vigilancia privada, detenidos por la policía o amenazados por el paramilitarismo. Ahí está el ejemplo de las amenazas, hostigamientos y campañas de desprestigio contra la MANI y todos los compañeros que valientemente y sin capucha enfrentan las medidas del régimen. Ahí está el ejemplo de la rivalización de la universidad como preludio a la securitización oficial y la paramilitarización extraoficial. Esto en unas condiciones en que las posibilidades de protesta, las posibilidades democráticas de ser escuchados y realmente tenidos en cuenta son restringidas o nulas. Hay libertad de movilización siempre y cuando sean los horarios establecidos y definidos por las autoridades en el marchódromo. Pero la incidencia de las opiniones nuestras en la definición de las políticas que nos afectan no es de buen recibo entre las élites dominantes. Se elogia la civilidad, se hacen llamados vehementes a la concordia, pero se niegan las posibilidades de incidir realmente en las definiciones políticas y se atacan brutalmente a manifestaciones pacíficas como el pasado 12 de octubre. Al tiempo, se militarizan las universidades, como el pasado jueves, sembrando miedo y confusión entre los estudiantes. Mientras todo esto sucede, nuestra universidad se orienta hacia la desagregación tecnológica, hacia el emprenderismo y el empresarismo. Se acomoda a las necesidades de empresas multinacionales y del TLC, pues ningún gobierno se interesa en la producción de ciencia y tecnología para el país. Solo somos usuarios, consumidores de sus productos, desagregadores de tecnología. A manera de epílogo, Colombia es un país antidemocrático y formalista, que aparece como la democracia más antigua de América Latina, pero al mismo tiempo convive con el horror de estar entre los tres más inequitativos del mundo, donde el Estado es reconocido internacionalmente por ser el principal violador de derechos humanos. Es un país en el que muchos de nuestros niños se mueren de hambre, por ejemplo en Chocó y Cauca, o en Santander, donde miles mueren a causa de la guerra o de la violencia social y doméstica, pero somos tan complejos en nuestra definición de valores que lo que nos aterra es que se dañe la propiedad privada o se agreda a los animalitos. En Suba, recientemente, varios policías intentan quemar vivos a 4 indigentes, pero nos lamentamos por la muerte de los perritos que no alcanzaron a salir del campuche. Y en cambio, nos indignamos furiosamente por la quema de un cajero automático, de un automóvil o de un Transmilenio. Es innegable que los modelos de sociedad, de país, de humanidad con los que nos identificamos determinan nuestras aspiraciones y visiones del mundo. Nosotros estamos del lado de los más débiles, de los que tienen más necesidades y menos posibilidades de realización humana. Estamos del lado de los burlados por la ley y el gobierno, de los que no saben siquiera que tienen derechos y por tanto están imposibilitados para ejercerlos. ¿Qué es el voto cuando usted no sabe leer y no entiende nada de lo que pasa en su país? ¿O cuando cambia su voto por un tamal o un puesto de segunda? Lo que sea no es democracia. Estamos llenos de problemas de los que ni el Estado ni autoridad alguna se ocupan, pero tampoco se permite nuestra participación real en las soluciones. No pedimos ni queremos que el gobierno haga.
Luchamos y queremos por ser gobierno, por actuar con libertad, por ejercer el poder popular como fundamento de la democracia. La libertad, además del reconocimiento objetivo de la necesidad, es la posibilidad. La libertad no es hacer todo aquello que no nos prohíbe, debe ser realizar todas las posibilidades que la vida nos permite realizar. Eso solo es posible en tanto se reconozcan los conflictos, los problemas sociales, académicos, espirituales y prácticos de nuestro país y nuestra universidad. El reconocimiento de los conflictos, el reconocimiento del otro, de sus posturas, de sus opciones políticas y de acción, el reconocimiento de las divergencias y el desacuerdo ante el estado de cosas y las normas establecidas es el principio de la construcción de una sociedad distinta. Reconocemos claramente que para muchos estos debates no tienen sentido, que muchos consideran la universidad como la posibilidad de vender su conocimiento al mejor postor, y bien pueden hacerlo, pero nos negamos a que la Universidad Nacional, alma crítica de la nación y responsable en primera línea de su construcción, el centro académico con más posibilidades de generar opinión, que incide ampliamente en el discurso público, se convierta en la reproductora de esa filosofía de almacén, lúdico-didáctica, exitista y emprendedora, que busca convertirnos a todos al pensamiento único y religioso del neoliberalismo. Los que asumimos esta opción de expresión política no somos una tribu urbana, no queremos matar al padre desde el punto de vista psicoanalítico, ni estamos llenos de odio y frustración como pregonan ciertos policías de la cultura y procuradores morales de la academia y la política. Se nos replica que existen normas y reglas de convivencia, se nos llama a fortalecer la institucionalidad y se nos llama a actuar de manera civilizada y debatir de manera civilizada. Conviene traer a colación una cita de un escritor colombiano muy reconocido, que nos dice que en una democracia todo el mundo debe tener el derecho a decirlo todo, pero antes de ejercer el privilegio de polemizar a la inglesa, tal vez habría que tomarse el trabajo de construir Inglaterra. Es precisamente con las reglas de convivencia establecidas que discrepamos nosotros y muchos otros sectores que se manifiestan por medio de la acción directa en la universidad. Son esas reglas establecidas las que nos empujan a buscar canales de expresión en la acción directa, pues los espacios para la expresión académica sustentada y debatida en posturas contrarias al establecimiento hasta ahora se están vislumbrando solo como posibilidad. Aquí, en Colombia, no se puede hablar porque la democracia no existe, porque las posturas revolucionarias, las posturas de izquierda son negadas y atacadas sin más razón que por ser de izquierda. Las discusiones entre posturas iguales que descalifican toda disidencia social y política no expresan ninguna democracia. Bien lo manifestó Estanislao Zuleta. Solo un pueblo maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz. Gracias.